La ignorancia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa falta general de instrucción o conocimientos. Desconocer algo, falta de saber, conocimientos o experiencia, negligencia en aprender lo que se puede y se debe saber. Y su etimología proviene del latín, que significa literalmente el que no sabe. Entonces, resumiendo aquí, ignorancia quiere decir que carecemos de información o ignoramos algo. Dentro de los tipos de ignorancia, vamos a partir aquí en otra clasificación. Hay una ignorancia interior y otra ignorancia exterior. Vamos a ver cada una de ellas. La ignorancia exterior, vamos a pensar, yo que soy licenciado en Derecho y no tengo conocimientos de medicina, por tanto tengo que ir a ver un médico porque yo no me puedo atender por carecer de la información necesaria y suficiente para poderme tratar. Si yo quisiera ir de México a Acapulco en un avión, necesariamente me tendré que poner en manos de un piloto aviador porque no tengo el conocimiento mínimo indispensable ni la pericia para poder volar una aeronave. Por tanto, soy ignorante en materia aeronáutica. Ya vimos la ignorancia en la medicina y así podemos seguirle rascando en muchos aspectos de la vida. Un dentista, obviamente, pues yo no sé tratarme, imposible que me trate yo, y ahí voy careciendo de la información médica para poder tratar un diente. De tal suerte que la información exterior, todos la padecemos. Somos especialistas en un aspecto, pero ignorantes totalmente en otro. Y si hablamos aquí de la ignorancia interior, que esto es lo que a mí me interesa, el meollo de esta plática, realmente en ocasiones no sabemos ni quién soy, ni qué quiero, ni a qué me dedico. Entonces, hay una frase importantísima de Sócrates que decía, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y conocerás al universo. Pero ¿cómo me voy a conocer a mí mismo si desconozco cómo estoy estructurado en muchos sentidos? Vamos a dejar a un lado la cuestión biológica porque ya sabemos que tenemos órganos, células, sistemas y demás. Pero yo lo voy a enfocar más que nada a cómo estoy estructurado psicológica y emocionalmente. En esta situación, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Si partimos de una ignorancia psicológica, todos tenemos una estructura que se llama el padre, el adulto y el niño. Y vamos a ver un ejemplo de esa estructura de padre, adulto, niño. Imaginemos, yo tengo una hija, la hija tiene deseos de irse a una fiesta con sus compañeros para divertirse, ella está en el apogeo de la juventud y le gusta el cotorreo y el vacile. Y llega y me dice, papá, ¿me das permiso de ir a una fiesta? Y yo proyectando mis temores o mis inseguridades, simplemente le digo no. Entonces ella al hacer la petición de ir a la fiesta, está actuando su niño. Y yo cuando le niego el permiso, entra mi adulto y empieza la situación. Y entonces ambos estamos anulando el adulto. ¿En qué sentido? Podríamos haber negociado, sí, vete con cuidado y nos vemos a tal hora que voy por ti a la fiesta. La otra opción que se podría haber manejado y no manejar un permiso rotundo era, si te pones muy tomada, vete a un hotel, toma un Uber, háblale a tus hermanos, regrésate con alguno de tus compañeros que esté menos ebrio, designa un conductor y en fin, se podría ir a la fiesta, pero ambos ahí estamos proyectando, ella la rebeldía por querer ir y el padre por la inseguridad y estamos anulando el adulto. Aquí recuerden que estamos hablando de una ignorancia psicológica. Y este proceso lo vamos a abordar en cualquier situación. Por ejemplo, llega el lavavidrios ahí en el semáforo y me dice, le lavo el parabrisas, le digo no, el otro aferrado, y entonces se echa el champú en el parabrisas y me hace un batidillo ahí, y entonces yo en lugar de
apartarme o decirle gracias, ya no, le echo los limpiadores, hago más batidillo y nos trenzamos en un diálogo de ofensas, te dije, no me digas, y en ambos casos el otro no utilizó su adulto por no acatar la instrucción que le había dicho que yo no quiero que me lavara el vidrio, y por el otro lado, pues me estoy rebajando al nivel del enojo y no le estoy respondiendo asertivamente al limpiavidrios. Y así ejemplos como estos vamos a encontrar en la vida infinidad de asuntos que se van viviendo al día a día. Por eso hago hincapié a los que se están formando como abogados, van a tratar con humanos y aquí la importancia de que se vaya trabajando en esta situación de una ignorancia psicológica. Tenemos otro tipo de ignorancia que le voy a llamar yo la ignorancia conductual. Esa se refiere a que tenemos una otra estructura independiente de la anterior que se llama el salvador, el perseguidor y la víctima. Vamos a pensar, alguien tiene un problema, ni siquiera me pide que lo ayude, pero ahí voy yo de metiche y me estoy metiendo en lo que no me importa y empiezo a asumir el papel de salvador. Cuando esa persona no responde a las expectativas que yo deposité en él, empieza el conflicto y le empiezo a reclamar. Lástima que he confiado en ti, estás traicionando mi confianza, y ya de ahí brinco del salvador, asumo el papel de perseguidor y al final de cuentas no tengo el resultado que yo esperaba y termino sintiéndome la víctima. Entonces vayan viendo, ahí tenemos otra ignorancia que es una ignorancia conductual, que se refiere salvador, perseguidor, víctima, y ese es uno de los grandes problemas que vamos enfrentando. Entonces, ahora súmenle, tenemos ignorancia psicológica, padre, adulto, niño, tenemos una psicología conductual, salvador, perseguidor, víctima, pero aquí viene una estructura que es poco conocida, pero de aquí vamos a partir del concepto socrático de conócete a ti mismo. De acuerdo a esta filosofía, hay personas que estructuran su vida todo en base al cuerpo físico. Se quieren ver fuertes, se operan la nariz, las pompas, las boobies. La iglesia para ellos es el gimnasio y todo gira en torno al físico. A estas personas que desarrollan su vida en torno a la cuestión física se les llama yogis. Hay otro tipo de personas que no les interesa tanto el físico y se van a abocar más al manejo de las emociones, de tal suerte que vamos a tener gente que estructura toda su vida en base a las emociones, y así vamos a tener, lo hemos visto, gente que es exageradamente panchera, muy susceptible, nada les parece, todo les molesta, al menor indicio tienen la susceptibilidad a flor de piel y todo está manejado desde el punto de vista emocional. También esa emoción, cuando es manejada correctamente, podemos tener unos grandes poetas, unos grandes compositores, una gente muy comprensible y muy empática con los demás. Y entra la tercera categoría, gente que todo lo estructura en base al intelecto y no le importa ni la emoción ni le importa el físico. Esta gente que usa para todo el intelecto se les llama yogis, y son yogis porque son seres sumamente pensantes, llegan a desplegar unas ideas espléndidas, aportan unas ideas geniales, hacen todo, son exageradamente analíticos, pero el lado negativo de una gente yogi es que pueden ser muy grandes defraudadores, actúan dolosamente y nada más están calculando a ver a quién friega. Dentro de esas tres estructuras que estamos manejando de fakir, monje, yogi, ambas figuras viven en nosotros. Entonces aquí la pregunta que les hago, estudiense y determinen cuál es su centro de poder. Su centro de poder es: me muevo más a lo físico, me muevo más a lo emocional o me muevo más a lo intelectual. Ahí tenemos una categoría importantísima para poder determinar cómo estoy estructurado y empezar a entender mis códigos de vida.
sin despreciar los que ya manejamos, la ignorancia psicológica y la ignorancia conductual. Aquí, recuerden, estamos hablando de la ignorancia personal. En mi caso, por el currículum que leyeron, pues yo tengo más tendencia a ser intelectual, seguidamente soy emocional y el físico, pues como verán, lo que se ve no se juzga, estoy bastante gordito y para mí el físico no es mi prioridad. Pero existe una tendencia que se llama el cuarto camino, que se trata de unificar de una manera conjunta el físico, la emoción y la intelectualidad, que precisamente a eso es a lo que quiero que vayamos encaminando toda esta situación. Después de esto, vamos a partir de esta estructura de decir que tenemos físico, emoción e intelectualidad. Si no me conozco yo en qué sentido me estoy conduciendo o cuál es el centro que domina mi vida, estoy hablando de que padezco una ignorancia personal. ¿Vamos bien? En este sentido, esa ignorancia personal, resumiendo, es no sé si soy fakir, no sé si soy monje, no sé si soy yogi. Debo de determinar cuál es mi tendencia básica para que de ahí empiece yo a estructurar mis actuaciones en la vida. Esta ignorancia de que no sé si soy físico, emocional o intelectual, si la pasamos a la pareja, imagínense el verdadero show que se va a armar, porque no conozco si mi pareja es física, si es emocional o si es intelectual. Está muy de moda que dinero mata carita, entonces un buen físico es una buena tarjeta de presentación, pero no sabemos cómo sean emocional e intelectualmente. Pongamos el ejemplo de un futbolista desarrolla demasiada actividad física, pero no los hagan hablar, porque van a decir tontería y media, ¿no? Hagan de cuenta que tienen conectada la lengua al intestino grueso y por tanto lo que sale pues no son palabras muy fluidas y nada agradables. Y a la hora de que les pisan un callo y se empiezan a revolcar como tlaconetes en sal, ahí empieza a brotar el lado emocional de esas personas. Un actor, ¿qué es lo que predominaría en el actor? El manejo de las emociones para poder transmitir la sensación y personificar de una manera correcta y que involucre a todo el auditorio el papel que está desenvolviendo. Entonces vayan viendo ahí todas las cosas que vamos partiendo de esa estructura. Vayan viendo la importancia de saber si soy, insisto, físico, emocional o intelectual. Otra cosa que no debemos perder de vista, de aquí ya nos vamos a brincar a la ignorancia en la pareja, si no sé si mi pareja es emocional, intelectual o física, imagínate cómo va a empezar la relación. No conozco cuáles son las necesidades, ni las físicas, ni las emocionales, ni las intelectuales de mi pareja. Hacemos el caldito más gordo, vamos a meter esta misma idea a la familia. Llegan los hijos y mi hijo, ¿qué va a ser? ¿Va a ser físico? ¿Va a ser emocional? ¿O va a ser intelectual? Y van viendo por qué luego se dan las negociaciones y los conflictos al seno familiar, porque no entendemos ni sabemos cómo están estructuradas nuestros seres queridos o nuestros núcleos inmediatos. Y de aquí, fíjense bien que la ignorancia repercute en la sociedad. Sócrates, vamos a recordar un poquito de filosofía griega. Sócrates era enemigo de los políticos porque decía que para gobernar se requiere de la gente más apta. Y en aquella época él veía que en la Grecia en la que él se desenvolvía, la gente no apta era la que estaba gobernando. Este concepto desarrollado por Sócrates lo evoluciona Platón y de ahí nace la palabra idiota. Idiota quiere decir aquel que no participa en política, y al no participar en política está generando
que otras gentes más ignorantes que uno tomen el poder. No sé si les suene parecido o coincidente con algunos mandatarios, no estoy hablando de ninguno en específico, pero es un fenómeno que se replica en México, en Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Entonces, vayan viendo cómo la filosofía vuelve a tomar vigencia en ese sentido. Entonces, por eso necesitamos, a la hora de concurrir a unas elecciones, hacer un voto sumamente razonado y no un voto reactivo, como pasó. La gente estaba harta del PRI, del PAN, ¿y qué hacen? Pues para llevarles la contraria, pues votamos por Morena, y ahí tenemos el resultado a la vista, que aunque se tengan otros datos, la realidad está desmintiendo cosas totalmente diferentes a lo que pregonan los políticos. Por eso hay una frase mexicana que a mí me encanta, que me dice: con tus palabras me mientes, pero con tus hechos me desengañas. Y no nada más aplica a la política, sino que también aplica a muchas circunstancias en la vida. Entonces, el problema no es que mientan. Yo en la pareja lo pueden ver mucho: te quiero mucho, eres mi adoración, sin ti no vivo. Pero no es como me lo digan, sino es como me trates. Yo te puedo endulzar el oído, pero lo que me estás dando de acciones son cucharadas de veneno o de hiel. Por tanto, ahí no estamos funcionando. Entonces, si yo quiero que mi vida personal, en pareja, en familia y en sociedad funcionen, tengo que observarme qué estoy haciendo y tomar una decisión consciente y no una decisión reactiva, porque una decisión reactiva me dejo llevar por la emoción y tomo las decisiones equivocadas. Y una decisión rebelde es cuando yo estoy consciente y tomo, valorando mi contexto, que ya sé lo que voy a hacer, va a afectar, pero ya no me dejé llevar por el impulso emocional, sino que ya contacté con mi mente, con mi adulto, con ¿qué sería mi salvador? ¿No? Mi perseguidor víctima tampoco, pero estoy contactando con las partes más íntimas de mi ser para tomar una decisión más equivocada. ¿Sí vamos bien? Ahora, dentro de esto, vamos a hacer un recorrido de lo que es la ignorancia por diversas disciplinas filosóficas. Aplicando la ignorancia a la filosofía, la máxima es que solo sé que no sé nada. Y una ignorancia profunda es aquella en la cual no estoy consciente de que no sé nada. En el fondo, todos los humanos somos ignorantes, pero no hay una ignorancia absoluta. Pongamos un ejemplo: un campesino que quizá no tenga formación académica ni universitaria, pero nos da unas lecciones de vida de cómo arar la tierra y sembrar y generar verduras. Un agricultor simplemente no tenemos esa capacidad. Entonces, no hay ignorancia absoluta, repito. La ignorancia a veces nada más se mide por no tener una formación académica, pero no necesariamente tiene que ser así. En cuanto a la filosofía del budismo zen, el budismo zen dice una cosa muy interesante, que la intranquilidad, el ruido, el sufrimiento y el estrés son los que provienen de la ignorancia. Y al vivir esos estados de intranquilidad, de ruido, de sufrimiento y de estrés, nos dejan en un estado deplorable, nos dejan una mente turbia, y esa mente turbia se refleja en la realidad, que se traduce en una toma de decisiones equivocadas totalmente. De acuerdo a la filosofía Tao, dice que la mayor ignorancia que puede tener el ser humano es el apego. ¿Por qué el apego? Porque el apego es cuando yo no puedo vivir sin ciertas cosas, sin ciertas personas, e inclusive, digamos que hasta sin ciertos pensamientos. Vamos a pensar un ejemplo. Por ahí hubo un candidato a la presidencia de la República que se postuló 3 veces, y ahí estaba demostrando su apego hacia el poder. Finalmente lo logró, pero con las cuestiones que se están haciendo ahorita, pues sigue
lejos de manifestar una conducta política acertada, está haciendo una proyección de un apego, como también lo proyectó Donald Trump en su momento al quererse reelegir. Entonces vayan viendo, no es exclusivo de México, ni de políticos, es cuestión de seres humanos. Es lo que quiero que no perdamos de vista. De acuerdo al budismo, así como para los católicos hay católicos apostólicos y romanos, hay ortodoxos, hay protestantes, y en fin, tiene muchas variantes. El budismo también tiene sus variantes. Tenemos el budismo zen, el budismo mahayana, el budismo tibetano, pero independientemente de la variación que tenga una con otro, coinciden en una cosa muy importante. Dice que los tres fuegos que consumen al hombre son la ignorancia, el apego y el odio. Vayan viendo ahí en ese sentido. El budismo zen ahonda en que la ignorancia no es contraria al conocimiento, sino que lo que es contrario a la ignorancia es la iluminación. Pero vamos a definir aquí el concepto de iluminación. Vamos a dejar de romantizarlo como pensar que eso está muy lejos de mí, y fíjense que no. Estar iluminado está más cerca de lo que se puede imaginar uno. ¿Saben cuál es la verdadera iluminación? Cuando dejo de pelearme conmigo mismo. ¿Y en qué momento dejo de pelearme conmigo mismo? Cuando unifico mi físico, mi emoción y mi intelecto. En ese momento alcanzo la iluminación. No lo veamos como algo supranormal o que está más allá de nosotros, no, sino simplemente es una parte que nos vamos a aprender a equilibrar para estar en santa paz. Por ahí recordemos, en los que son católicos, tienen un salmo muy interesante, el 133. Mirad cuán bueno es los hermanos juntos, vivir juntos en armonía. ¿A qué se refiere ese salmo? ¿Cuáles hermanos? Pues nos está hablando del físico, de la emoción y del intelecto. Ved cuán bueno es los hermanos juntos vivir en armonía. Ahí está la unificación. En otras filosofías se puede abarcar, siempre se ha dicho, tenemos un físico, un alma y un espíritu, para no meternos en conjeturas porque cada escuela filosófica lo define de una manera muy diversa. Vamos a empezar que lo físico, ya vimos, es nuestro cuerpo, nuestro alma hace referencia a las emociones y nuestro espíritu hace referencia al intelecto. Sin meternos en mayor trámite, para los efectos de esta plática vamos a manejarlo así nada más. Una de las frases bonitas que tiene el budismo en específico dice que el hombre no necesita de las cosas, sino simplemente las quiere retener, hablando de apego, porque es una proyección del ego. Muchas veces el ego se proyecta: a mí nadie me ve la cara, no soy tu burla, no sabes con quién te metes, etcétera. Entonces siempre es el sentido de la superioridad, y aquí se da un conflicto muy hermoso. Por un lado, la religión pregona ámense los unos a otros, y por el otro lado, la actividad social nos está diciendo el que no tranza no avanza, de tal suerte que tenemos valores encontrados y no se sabe a dónde caminar. Pero al final de cuentas, para equilibrar esa situación, vuelvo a insistir, debemos autoobservarnos y ver si soy físico, emocional, intelectual, y partiendo de eso, equilibrarme y empezar a buscar la armonía entre todos esos centros. Una cosa muy interesante aquí, vamos a hablar un poquito del judaísmo, pero no lo vamos a abordar en el sentido de religioso, porque no es el tema hablar de religiones aquí. Hay un filósofo que me recuerda mucho a Krusty el payaso, que ustedes lo conocen muy bien por los Simpson. Se llama Herschel, y ese filósofo Herschel, judaico, decía una cosa muy interesante, que hay dos tipos de ignorancia. Una ignorancia que es totalmente cerrada, que es obtusa, insensible, estéril, y que eso es producto de una indolencia y que por tanto nos lleva a volvernos vanidosos
y presuntuosos. Y habla de otro tipo de ignorancia, que es una ignorancia aguda, que es penetrante, esplendeciente y nos lleva a desarrollar el concepto de humildad de que no sé nada, de humildad que debo de entender que hay muchas cosas que ignoro y debo de seguir aprendiendo. Me ha tocado en algunos simposios en que he participado que se hace una pregunta, ¿qué te enseñaron? Nada. Yo fui a enseñarles, entonces ese orgullo intelectual no deja ningún espacio a que entren ideas nuevas de transformación. Entonces aquel que dice que todo lo tiene y que nada necesita, pues de alguna manera está desarrollando cuestiones de autoengaño porque no hay un ser totalmente pletórico. Vamos a retomar otra idea muy importante de otro filósofo judío que se llama Rashi. Ese Rashi desarrolla todavía más el concepto de humildad y dice, ¿qué me estará enseñando este detalle? Él decía que hasta la menor cosa tiene importancia. Hace poco yo tuve un diálogo muy interesante con una persona que se me acercó y me dijo que ella había realizado estudios de medicina y se estaba desarrollando en un campo administrativo y no sabía por qué. Y entonces yo le contesté, partiendo de la doctrina de Rashi, que aprendiera a ver qué le estaba enseñando esa situación, porque a veces no alcanzamos a ver o a entender por qué estamos en el lugar en el que estamos. Y entonces ella decía que quería acabar su carrera de medicina y ejercerla, y en lo administrativo pues no tenía que ver nada con la medicina, y un día me la volví a topar y yo le pregunté que si ya había meditado lo que podía encontrar en ese trabajo que tanto le desagradaba, y me dijo que no, y le dije, bueno, vamos a verlo en este sentido. Si llegas tú a directora de una clínica, por tanto vas a tener que manejar personal, vas a tener que distribuir medicinas, y lo que administrativamente ahorita estás aprendiendo y lo ves como un estorbo, te está capacitando para funciones a la larga. Entonces, aquí es donde hace Rashi esa observación. ¿Qué me quiere enseñar este detalle? Por mínimo que sea, las cosas nos están enseñando un algo. Vamos a cerrar finalmente aquí en cuanto al judaísmo con Maimónides, uno de los judíos más connotados que ha dado la historia, y tiene una frase que les voy a leer a continuación y que dice, el que sabe nadar puede sacar perlas de las profundidades del mar. El que por eso solo deben correr riesgo las personas con la instrucción adecuada. Entonces vayan viendo, debemos de capacitarnos para medianamente dominar un algo y dar lo mejor de nosotros mismos. Si yo me pongo aquí, en lugar de estar hablando aquí con ustedes, me pongo a manejar un avión, pues invariablemente nos vamos a matar todos porque no tengo ni la destreza, ni el conocimiento, ni la pericia. No estoy apto para tripular una aeronave, pero cuando menos creo que la filosofía se me da bastante bien, ¿verdad? Bueno, eso creo yo. Vamos a hablar aquí de el catolicismo, nada más como referente. Yo no vine a hacer apología de ninguna religión. Hay una frase verdaderamente estremecedora de Jesús. ¿Por qué es estremecedora? Porque vamos a desmitificar a la personalidad de Jesús. No es la gente lo ven como un Dios, como algo inalcanzable que está fuera de nosotros mismos. Pero esta frase es desgarradora porque ahí nos muestra el lado humano de Jesús y dice, la verdad os hará libres. Si yo conozco mis deficiencias, estoy superando algo que me obstaculiza en mi crecimiento y por tanto tengo mayor libertad de prepararme y seguir desarrollando mis capacidades. Ahora, otra frase de Jesús donde hace especial hincapié en la ignorancia, dice, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Si estudiamos a fondo esas palabras de Jesús, que perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen, está haciendo referencia a que el perdón no es un acto emocional, sino que es un acto intelectual,
Por eso está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente dice, sí perdono, pero no olvido. Entonces, al decir esas frases de sí perdono, pero no olvido, queda en evidencia que el centro emocional está expuesto y muy susceptible y no deja de ser más que letra muerta porque no está pensando esa respuesta. Aparentemente dan una salida muy inteligente, pero lo que está predominando ahí es la emoción y no el intelecto. ¿Van viendo? Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Ahí se les dejo la mosca en la oreja para que vayan pensando el verdadero significado profundo que tiene esta frase tan contundente. Aquí en Oriente se ha desarrollado mucho la cultura del sufismo, pero aquí en Occidente nos es desconocida. De tal suerte que si para los católicos Jesús es el personaje central de su doctrina, el sufismo, que viene a ser el lado esotérico de la religión musulmana, también floreció un personaje muy a la par de Jesús. Nada más que aquí este señor se llama Rumi, R-U-M-I. Y les sugiero que se echen un clavadito a sus teorías, a sus doctrinas, porque tiene cosas muy bellas. Como por ejemplo esta, dice, la ignorancia es tu prisión, la sabiduría es tu palacio. Fíjese nomás qué hermosa frase. Cómo vamos a oscilar de la ignorancia a la sabiduría. Luego dice otra frase de Rumi hermosísima. Nadie puede tener salud física y mental sin limpiar su corazón. Ubica el pasado y perdona toda la ignorancia ajena, pero no se refiere a la ignorancia ajena hacia los demás, sino lo ajeno a mí. ¿Vamos viendo? Siempre los grandes pensadores nos hacen mirar hacia adentro para que venga una verdadera autotransformación y no estemos comparándonos de que si mi vecino es mejor o peor que yo. Porque si caemos en una escala de comparaciones, pues es muy fácil el resultado. Si yo me comparo con el de abajo, pues ya le gané. Y si me comparo con el de arriba, va a pasar una de dos cosas. Si no tomo la sabiduría con humildad, voy a generar envidia. Y al generar envidia, me estoy perdiendo la oportunidad de poder aprender un poco más de esa gente. Entonces, es importantísimo eso. Perdonar la ignorancia ajena, pero léase a uno mismo. Ahora, otra frase hermosísima de Rumi dice, las heridas son el lugar por donde entra la luz. Sobre todo los que han vivido decepciones amorosas lo han experimentado en carne propia, ¿no? Cuando está el ser humano sumamente vulnerable y susceptible, ahí es donde empieza a caer la luz, que lo vamos a ver adelantito, un poco más adelante, en una cuestión muy interesante para métodos de autoobservación. Otra frase de Rumi, si naciste con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida? Demoledora, ¿no? Bueno, y al final de cuentas dice en Rumi, de las seleccioné las frases que a mí se me hicieron más importantes, dice, la ignorancia es la fuente de toda incredulidad. Hay otra disciplina que se llama el cuarto camino, de la cual les hablé hace rato, desde la categoría del fakir, del monje y del yogi. De ahí tomé ese conocimiento del cuarto camino. Léase Gurdjieff y Uspensky, filósofos. Una frase hermosísima del cuarto camino es, nuestros males se originan en la propia ignorancia. Y si rematamos, una frase hermosísima de semiología de Alfonso Ruiz Soto, extraordinario pensador mexicano, que dice, la causa de nuestros males es la ignorancia de nosotros mismos. Al final de cuentas, queda en evidencia de todo este recorrido que hemos hecho, el no conocernos, cómo va generando malestar, inconformidad, ignorancia, y nos va poniendo piedras en el camino para que no podamos expandir nuestro máximo potencial como personas y como humanos. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿En qué sentido?
Normalmente la filosofía la han abordado en filosofías de Oriente, filosofías de Occidente, y se ha despreciado mucho a culturas prehispánicas o culturas nativas de Estados Unidos. Por ejemplo, los Pieles Rojas, los Cherokees, todas esas tribus que abundan allá en Estados Unidos, tienen una frase hermosísima como esta: busca la sabiduría y no el conocimiento. El conocimiento es del pasado y la sabiduría es del futuro. Otra frase apache: ciertas cosas pueden captar tu mirada, pero solo sigue la que captura tu corazón. Ahí nos está hablando de la importancia, ven cómo de la emoción empieza el verdadero conocimiento. Es muy importante todo esto que estamos viendo. Recuerdo yo, allá por el año de 2016, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y entré a una tienda de artículos apaches. Y compré un recuerdo y ese recuerdo tenía en esa tienda más de 17 años y no se vendía. Entonces, cuando yo compré esa pieza, me dijo la encargada que me esperara tantito porque querían hablar conmigo. Entonces ya me explicó que esa pieza es un emblema apache que se llama el laberinto de Macé, que es un símbolo donde se empieza a significar cuando el espíritu toma un cuerpo, vive la experiencia humana y luego cómo aprende a desandar el camino y vuelve a un camino de liberación sin experimentar la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que experimentar nosotros. Tenemos que desandar el camino sin experimentar la muerte física. Vamos a experimentar una muerte, pero una muerte a nuestras costumbres, a nuestros malos hábitos y demás. Por eso se me hizo muy interesante recordar esa experiencia que yo viví allá, en específico en Sacramento, California. También se ha pasado muy en alto las vivencias que han tenido los aztecas, y los aztecas tenían nuestro pueblo nativo, y decía: si das un consejo a un ignorante, pensarás que eres su enemigo. Y luego otra frase interesantísima de los aztecas: no se llega al alba, sino por el sendero de la noche. Tenemos que atravesar invariablemente la ignorancia para tomar conciencia de que nos falta mucho, mucho por aprender. Y algo que se refritearon posteriormente Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Y recordando a Alfonso Ruiz Soto, decía que la belleza está en el ojo que la percibe. ¿Estamos bien? Para redondear este aspecto de la ignorancia, vamos a ver las consecuencias que trae el vivir en ese sentido, totalmente ignorantes. Punto número 1: engendra más confianza que el conocimiento. Recordemos a Charles Bukowski, que decía: la gente inteligente está llena de dudas, la gente ignorante está llena de certezas. Hermosa frase para la reflexión ahí. Punto número 2: cuando se vive en la ignorancia, tomamos decisiones equivocadas. Punto número 3: se propaga una información incorrecta. 4: se evita un análisis profundo de las cosas. 5: repercute en el futuro personal y colectivo, sobre todo en aspectos de salud, de economía, trabajo, etcétera. Vayan viendo. Algo que los políticos usan mucho en su favor de la ignorancia: se vuelve uno manipulable. Otro aspecto, cuando uno vive en una ignorancia añadida con ego, provoca engreimiento. Es contaminante. Por ahí decimos los mexicanos, dicen que lo güey se pega, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de lo contaminante.
Bueno, otra consecuencia que trae la ignorancia es que fomenta la inequidad, porque se beneficia a unas cuantas en perjuicio de otros. Creo que la única ventaja que tiene la ignorancia es que se vive en inocencia, porque sufre uno menos. Entonces, entre más sabe uno, puede ser que sufra uno más. Pero una consecuencia gravísima de la ignorancia genera violencia. Y genera violencia física, mental y emocional, ¿eh? No nada más así cualquier violencia aislada. Como en la conferencia anterior que se habló del abuso sexual, ahí estamos viendo todo lo que se genera por violencia sexual, emocional. Otra característica que tiene vivir en la ignorancia es que se arriesga uno a perder todo. ¿Y a qué me refiero a perder todo? Podemos perder a la familia, el patrimonio, la confianza, las amistades. Porque fíjense bien, y vamos a poner un ejemplo en este sentido. Dicen que la verdadera pareja es la que te hace crecer. Pero si uno crece y la pareja no crece, la ruptura va a ser inminente. Por eso, al quedar en zona de confort, de que ya todo lo sé, o negarme a querer transformarme, pues voy a perder a la familia, voy a perder a mi pareja, o puedo ser que por una herencia yo recibo una casa que vale 10 millones de pesos y al no estar consciente de lo que vale esa casa, la termino rematando en $500,000. Al no estar informado de cuestiones económicas y bienes raíces, me hace tomar una decisión equivocada. Algo interesantísimo, genera cinismo. Pero como aquí en esta plática nosotros tenemos otros datos, pues no vamos a ahondar en eso. Bueno, otra problemática que genera la ignorancia, dejamos que los otros resuelvan nuestros problemas. Y quizá el más importante de todos, la ignorancia es nuestro peor enemigo interno. Todas las conceptualizaciones que les di fue hacia afuera. Cinismo, contaminante, propaga información incorrecta, lo que sea. Pero es nuestro enemigo interno número uno. Por eso insisto, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y conocerás al universo. Perdón.